El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. El dolor en la cadera puede responder a problemas musculares, ligamentosos, óseos, cartilaginosos e incluso neuronales. Y es un dolor que no se circunscribe solamente a la población sobre 65 años. Conversaremos de algunas de las patologías que afectan a esta zona con el doctor Martín Salgado. Él es especialista en traumatología y ortopedia de Clínica Metz, con su especialidad justamente en cadera y en prótesis de cadera. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. Me parecía necesario hablar de esto, me voy a sincerar, porque es un tema que a mí me toca directamente. Soy operada de la cadera, doctor, y me ha llamado la atención la cantidad de personas, quiero decir, jóvenes como yo, muy jóvenes, de 40 años, que hemos tenido que pasar por este tipo de intervenciones. ¿Por qué o cuál es la causa mayor del dolor de la cadera? ¿Cuál patología podría ser la más recurrente? Perdón. Hay que partir por decir que en el fondo la cadera es fundamental para muchas actividades, más de las que uno cree. Sí. La cadera se ocupa estando sentado, de pie, recostado, giro en la cama, entonces es muy poco tolerado cuando hay una molestia. Claro. Y tiene distintas patologías que dependen bastante de la actividad, de la edad. Hay cosas como bien características en ciertos rangos de edad. En pacientes muy jóvenes, muy jóvenes, hay una patología que es relativamente de reciente aparición. Hace como 25 años se descubrió el pinzamiento o pellizcamiento de cadera, o chasquido, como le dicen en México, claro, o el choque femorocelular, como en España. ¿Que no es lo mismo pellizcamiento a pinzamiento o es lo mismo? Es lo mismo, son sinónimos. Y todo esto depende del lugar donde estemos, es como se denomina. Claro, que en Chile he leído pellizcamiento y pinzamiento, pero es lo mismo. Finalmente lo mismo, que es una alteración mecánica que va produciendo progresivamente un deterioro en la articulación. Es una articulación que tiene mucha movilidad y que parte de lo que hacemos nosotros es darle una visión integral a la cadera. La cadera no es una articulación que esté libre de afectarse por problemas en la pisada, en la rodilla, en la columna. Entonces, parte de los dolores que tienen que ver con el pinzamiento, pellizcamiento y otros diagnósticos tienen que ver con la postura, por ejemplo, la posición de nuestra columna, si estamos o no con un buen tono muscular, si estamos haciendo un buen balance, si estamos firmes de cadera. Pero también influye la pisada, el uso de taco alto. Entonces, es mucho más que solamente un tema específico de la cadera. Pero el pinzamiento, yendo al pinzamiento específicamente, tiene que ver con una alteración de la forma, de tal manera que... Claro, es como una anomalía morfológica. Exacto. Hay varias teorías, hay varias hipótesis. No hay ninguna confirmada 100%. Hay unas que van desde que estamos evolucionando y nuestras caderas evolucionan según lo que hacemos, que ya no estamos subiendo árboles, sino que estamos corriendo. Hay otra hipótesis que tiene que ver con pequeñas mini displasias o displasias tan pequeñas que no se diagnostican. Que la displasia es una alteración de la forma congénita, es del nacimiento. Perfecto. Que Chile es uno de los países que tiene más displasia de la región. Pero el pinzamiento o esta anomalía en particular, que ya vamos a ver, de hecho quiero pedir la gráfica en donde podemos ver los distintos tipos de pinzamiento, pero ¿uno nace con eso o se puede ir desarrollando esta malformación, se podría decir, o anomalía? Esta anomalía o esta condición, más que una enfermedad, no está claro el origen. Sí se sabe que es más frecuente en notarlo en personas que tengan actividades donde se implica un rango de movilidad mayor. Artistas de artes marciales, bailarina de ballet, atletas, mecánicos, para no irnos solamente al tema de deporte, y se nota o se empieza a notar las molestias básicamente en la adolescencia. Entonces, no está claro si es algún trastorno que viene posterior al desarrollo, pero tampoco quiere decir que la alteración de la forma necesariamente va a terminar en una rotura de la cadera. Sí se sabe... Claro, en una artrosis. En una artrosis. Sí se sabe que es una lesión precursora. Ahora, no se sabe exactamente quién. Ahora, se estima que dentro de un 15-20% de las personas que tienen pellizcamiento van a terminar en artrosis. Y es complejo el tema, es más que solamente diagnosticar el pinzamiento y las roturas de estructuras por el labrum, ligamento, porque en algunos casos, el hacer la intervención,
puede acelerar el proceso de desgaste, de artrosis. Entonces, Perfecto. por eso hay que ser cuidadoso. Doctor, lo interrumpo para que veamos esta lámina que la gente debe estar viendo también, puede ver en sus casas, en donde ahí se define bien qué produce el pinzamiento, que puede ser desde una protuberancia en la cabeza acetabular, En la cabeza en del el fémur caso claro, del CAM, ¿no? Claro, la mayoría de los pinzamientos es mixto, que entre un 40 y 50%. La que tenemos en la esquina Claro, abajo. que hay una alteración de la forma que produce un choque entre una jiba que puede tener la unión de la cabeza con el cuello del fémur, o que en la parte del acetábulo, que es el techo de la cadera, que la cadera tiene estas Claro. dos, es una bisagra que tiene dos hojas. Claro, finalmente en la pelvis, Exacto. en la cabeza del fémur y esa fricción constante. Exactamente. No es como el reggaetón que hasta que choque el hueso, no, eso acá no Exacto. hace bien. No, y muchas personas tienen la confusión. A veces cuando uno pone una prótesis nos preguntan, bueno, ¿vamos a poner lo de arriba, lo de abajo? Bueno, la articulación tiene los dos componentes. Una bisagra que tiene dos hojas. El acetábulo, que es el techo, y el fémur, que es la parte baja, que se mueven y tienen un rango de movilidad muy grande. Claro. Entonces, si hay alguna alteración de la forma, ya sea en el fémur o en el acetábulo, que esté más bajo, va a producir este pinzamiento. Perfecto. Es más frecuente el CAM en hombres y más frecuente el pinzan en mujeres. Sin embargo, el mixto, la presentación es entre un 40 y 60% dependiendo la serie de estudios. Perfecto. Y estos en sintomatología, ¿cuáles son los síntomas cardinales del pinzamiento de cadera? Hay síntomas en común y personalidades, digamos, deportivas en común. En general, deportes o actividades que impliquen un rango muy amplio de movilidad, por ejemplo, llevar las rodillas muy arriba, por ejemplo, rotaciones o torsiones como en yoga, a jugar hockey, donde la posición de arquero, por ejemplo, es rotación interna, muy agachado. Ya. Todo eso tiende a producir un dolor en la zona inguinal profunda que debiese ser inicialmente como una tensión, una presión que se alivia al extender la cadera. Pero eso es la presión. Claro. Lamentablemente esto, como es una condición que no cambia, en la medida que se sigue haciendo las actividades que están provocándola, va a producirse una presión constante con un daño progresivo. Claro. Por eso se estima que un porcentaje de estas personas va a terminar primero en dañar la cadera. Por eso se proponen en estos casos tratar de disminuir esa condición con cirugía, que hay varios tipos, para tratar de no llegar a una artrosis, o por lo menos no se puede detener, pero sí enlentecer el proceso. Además de la cirugía, inicialmente también se hacen alteraciones de la vida cotidiana, se restringen ciertos deportes, se promueven otros. Claro. Cosa de tratar de modificar las actividades de la vida. Claro. Acá, bueno, apareció, bueno, estas son imágenes, no son la lámina, porque también tenemos láminas del labrum, que usted lo mencionó, doctor, y que, bueno, las personas en su casa, algunos pueden saber de qué estamos hablando. A mí me pasó que a mí me pilló, el doctor me habló del labrum y yo decía, ¿qué es el labrum? No sabía. Y él me lo describió y creo que ahí logré captar como una silicona, ¿no?, que protege estos dos huesos. Entonces... es una analogía muy buena, pero en el fondo... Si ahí estamos con la prótesis, eso sí. Sí, pero si vemos en las imágenes que están del lado, el labrum es una especie de silicona, que si lo vemos en la cadera, el acetábulo es una copa que está al revés, que tiene lubricación y que esa lubricación no se puede perder. Claro. Entonces se genera esta especie, es un fibrocartílago, que es parecido a los meniscos, pero tiene otra función. Un tejido que protege las articulaciones. Es un tejido como silicona que sella la cadera, mantiene la lubricación dentro, y ese sello además da estabilidad a la articulación. Y se puede romper. Se rompe porque queda entre medio, y queda como el jamón del sándwich. Está en este movimiento, entre ambos huesos, queda aplastado, se va rompiendo progresivamente. Se pierde el sello y empieza a gastarse la cadera. ¿Y ahí más duele todavía? El dolor es, claro. ¿El dolor aumenta con una rotura del labrum? En general, la sensación del pellizcamiento puro, sin rotura del labrum, es de una presión, que es como una incomodidad. Pero cuando hay rotura, es un dolor agudo, que muchas personas pueden llegar a urgencia pensando en que tienen otro problema, problemas ginecológicos, urológicos, que tienen una hernia. Y finalmente era el labrum, que es un dolor agudo, que es cuando se rompe. Pero ese dolor... ¿Y una sintomatología bien específica? ¿Ustedes son capaces de detectarlo bien rápido? A mí me sorprendió que yo
pensaba que era como las personas que hacen, no sé, en ese momento cuando fui diagnosticada estaba haciendo pilates muy intensamente y yo pensaba que era un dolor más del psoas y seguía haciendo elongaciones que más profundizaban este dolor, pero el doctor de inmediato supo de qué se trataba. Para el traumatólogo en general es una patología muy frecuente, muy entre comillas, fácil diagnóstico. No tan así en urgencias donde no hayan traumatólogos. Claro. Porque se piensa primero en las otras claro. alternativas. Pero cada día se ha ido estando más en comunicación con las otras especialidades, con los urgencistas, internistas. Entonces ya es como parte del pool de diagnósticos diferenciales. Doctor, ¿y pueden ser asintomáticos? Sí. ¿El pinzamiento, el pellizcamiento? Exacto. Que hablábamos? Y de hecho, yo soy cirujano, me encanta operar, pero siempre el mejor tratamiento es tratar de evitar la cirugía. Hay que hacer un muy buen diagnóstico y determinar si es que específicamente el problema que estamos pensando es la causa del dolor. Existen dolores en cadera o que en fondo tocan la zona de la cadera, que es la zona inguinal, que ahí hay otra aclaración. Muchas personas toman la zona lumbar como si fuese la cadera. La cadera y eso es la espalda. Y es la zona lumbar, claro. Claro. Y hay otro dicho que dice que la cadera llora por la rodilla, entonces hay que estar atento a todo eso. La sintomatología y el dolor en la zona inguinal es bastante característico, lo que hablamos un poco antes. ¿Pero puedo no tener síntomas? Puede no tener síntomas. Una persona puede ser asintomática hasta los 80 años con una deformidad radiológica, pero no necesariamente... que eso le implique un dolor... Puede tener una restricción de movilidad, pero si su actividad no es de deporte... Claro, con alta específico, rotación. Lo más probable es que no tenga esa molestia o la sabe llevar, porque en el fondo toda articulación tiene una compensación de otras articulaciones. O sea, si la cadera se mueve menos, la columna se mueve más. Entonces, muchas veces tenemos pacientes que están con mucho dolor lumbar y que es originado por las caderas. Por las caderas. Doctor, nos queda todavía muchas cosas que definir porque hay distintas patologías que afectan la cadera, pero vamos a ir a una breve pausa. Aprovechamos de invitarlos a que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios con el hashtag El Especialista Responde. Y un consejo, porque si ha sufrido trauma ocular o sufre de miopía o ya es un adulto mayor y repentinamente ve pequeños puntos, manchas o destellos de luz que se mueven en el campo de su visión, puede estar sufriendo un desprendimiento de retina y debe acudir de urgencia a su oftalmólogo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. Responde. Bueno, seguimos conversando con el doctor Martín Salgado de Clínica Med, justamente de cadera. Estábamos hablando de los pinzamientos, de la rotura del labrum y la solución quirúrgica para esto. ¿Cuál es, doctor? ¿Qué tan invasiva es? ¿Cómo es la rehabilitación? Es una cirugía que es, toda cirugía que es intraarticular se define como invasiva porque estamos entrando en la articulación. Sin embargo, es una cirugía que hay varias formas de hacerla. La forma tradicional antigua, que ya es un caso muy específico, era una incisión grande, se luxa, se saca la cadera, se repara y después se puede poner. Se descubrió, gracias, afortunadamente... Claro, ahí estamos viendo como algunas... No, ese es más de la prótesis, ese es de prótesis. ¿no? Pero hay imágenes también que finalmente es mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva, ¿no? son un par de portales similares a lo de menisco en la rodilla. Y a través de esos portales se va resolviendo el problema, ya sea reparando, suturando. Uno puede hacer, en buen español es como limar hueso. Todo eso, y la recuperación es bastante rápida. Uno, si se opera en la mañana, tiene que estar caminando en la tarde. Depende un poco de la persona, qué tanta actividad deportiva tenga, qué tanto daño haya tenido interno también. Claro. Hay un rango súper amplio. Claro. Doctora, pero... le diagnostican a una persona pinzamiento de cadera, tiene sintomatología, tiene un dolor, pero probablemente no es tan agudo quizás, y va postergando, le recomiendan la cirugía, pero la va postergando, conozco casos así. ¿Qué tanto se puede postergar? ¿Qué tanto se puede dañar si es que no hay una intervención quirúrgica a tiempo? Mientras antes mejor, ¿se puede ir postergando esta decisión? Es como depende caso a caso. La respuesta depende, porque hay un rango muy amplio entre pacientes que tienen una lesión que su progresión es muy lenta y otros que al revés, es rápidamente progresiva. Entonces, la idea es no solamente basarse por lo clínico, sino también por las imágenes. Y se hacen imágenes seriadas, casi todo tiempo haciendo imágenes
dependiendo de cómo se sienta, cómo vaya respondiendo con terapia conservadora, que son medicamentos, kinesiología. Han aparecido un montón de otras alternativas también, hay células madres, plaquetas, hay con distintas demostraciones científicas, pero son alternativas. Ahora, sí está claro que si alguien, por miedo a una intervención, demora mucho la resolución del tema, eventualmente va a tener una consecuencia o secuelas de eso. O sea, en el fondo, las articulaciones, la cirugía, estoy hablando en general, Claro. no es solamente cambiar huesos, sino que también hay trabajo en los tendones, que hay cosas que nosotros no podemos modificar. Entonces, mientras más daño exista, es más lenta la recuperación y puede quedar con alguna deficiencia. Entonces, por eso hay que esperar lo más posible, racionalmente, pero cuando hay que operarse, mejor hacerlo luego. ¿Hay cambios de hábitos que pueden ayudarme también a postergar la intervención o por lo menos mejorar el diagnóstico que tengo de la cadera? Claro, en relación al pensamiento y otras patologías de cadera, que hay edades marcadas, un sueño personal sería que así como a los niños se les toma, en la displasia se toman radiografía a los 3 meses, cuando se comienza la actividad deportiva entre los 12 y 15 años, si se hiciera un screening completo para ver cuál es el deporte que es su esqueleto, y no solamente porque a uno le guste algo, uno está capacitado para hacerlo. Entonces, uno puede hacer un buen screening, un buen chequeo para tratar de ver si lo que uno quisiera hacer, entre rugby, a lo mejor mi cuerpo no está hecho para rugby. No le va a afectar en Puede el afectar. futuro. Entonces, es una forma de prevenir. Y una forma de estar viendo posteriormente tiene que ver con estas radiografías y controles periódicos. Pero también hay cambios, por ejemplo, yo he leído de bajar de peso o Sí. incluso evitar, bueno, esto es un consejo para todas las patologías, que es dejar el sedentarismo. Exacto. La cadera es una articulación que depende mucho de la musculatura. Entonces, en la medida que esté bien balanceada en conjunto con la columna y con la rodilla y la pisada, va a tener menos daño. Por lo tanto, parte del tratamiento tiene que ver con balancear, y ahí viene el tema, lo que decía antes, balancear en relación a la persona. No se puede equiparar una persona con otro. No todos los deportes, siempre el deporte es bueno, pero no todos los deportes son acordes a la estructura de la persona. Entonces, Claro. hay que hacer ese análisis. Pero siempre es bueno dejar de fumar, o no comenzar, ojalá nunca. Hay ciertas alimentaciones que está demostrado en otras áreas, en el área gastroenterológica, por ejemplo, hay ciertas dietas que se ponen de moda, pero básicamente bajar ciertas cosas que inflaman el cuerpo se pueden agregar al evitar el sedentarismo, el tabaco no utilizarlo, la baja de peso, la obesidad es un factor súper importante. Si bien es cierto, no hay una causa específica de la artrosis, que es el desgaste de la articulación Claro. en todo el cuerpo, hay muchos factores que están involucrados. Y hay unos que se pueden corregir. Los factores genéticos, factores personales, tal vez no se puede, pero sí el tema de obesidad, el tema del balance muscular, de la fuerza, estructura y mantener una cierta irrigación y condición cardíaca importante. Perfecto. Doctor, pasemos a alguna de las preguntas, a ver si por ahí nos aparece alguna de prótesis de cadera, porque al menos que lo tratemos en algún momento. ¿Cómo diferencio entre algo leve y una fractura de cadera? No, ahí se fue el chancho ya. Una fractura es algo complejo. La fractura de cadera, por definición, es algo grave, que tiene Grave. una mortalidad muy alta. Antiguamente, cuando las fracturas de cadera se pasaban desapercibidas o el tratamiento era no operar, la mortalidad era del 80% al año. Por eso, ¿Por una fractura de por cadera? una fractura de cadera no es la fractura misma, sino que desencadena una serie de eventos que terminan... Por eso es tan grave. Por eso es grave y por eso toda fractura de cadera se opera. Claro. Todas, porque por el riesgo de la mortalidad, pero también tiene que ver con el dolor. Duele mucho e incapacita a la persona de poder movilizarse, incluso en la cama. Entonces, la cirugía por fractura de cadera es el 100%, a menos que por alguna razón no se pueda. Por lo tanto, algo leve es, en general, así yendo a la pregunta, Sí. algo leve es algo que permite movimiento. Ahora, hay personas que tienen fracturas por otros motivos, por osteoporosis o que tengan algún cáncer intercurrente, por ejemplo, que puede tener una fractura sin necesariamente haber tenido golpe. Claro. Pero en Perfecto. general... Una fractura no traumática. No traumática, pero en general la mayoría de las veces provoca un dolor que es incapacitante. Perfecto. Y derivan en una prótesis de cadera. ¿O no? La mitad de las veces. Lo que pasa es que la fractura, dependiendo de la altura que sea, dependiendo de la anatomía, si es en la cabeza, el cuello o más abajo, si es
más cerca de la cabeza por un tema de irrigación, que no es tan buena irrigación, eso no va a funcionar, por lo tanto se pone una prótesis. Si es más hacia abajo, en general se mantiene buena irrigación y se arma la fractura. Entonces a eso se llama osteosíntesis, con clavos, placas y otras cosas. Perfecto. Veamos otra de las preguntas que nos hacen llegar por redes sociales, doctor. Connie Ceballos, ¿a qué tipo de médico debo recurrir por constantes dolores en la cadera? Al doctor Salgado, por supuesto. En general, lo que hablamos un poco antes, es bueno recurrir a un traumatólogo. Sí. Lamentablemente, por los tiempos modernos, uno se ha ido subespecializando y termina sabiéndose mucho de muy poco, pero no hay que perder de vista el integral. Entonces, cualquier traumatólogo debiese dar inicialmente un análisis y después ir derivando tal vez específicamente como al especialista en cadera. Sí, claro, cuando uno lo hace online muchas veces ve ahí listado traumatología cadera, traumatología rodilla, ahí está subespecialidad. Sí. En general, entre el ombligo y la rodilla es cadera. Es cadera. Doctor, y en el caso de la prótesis, ¿usted qué ve en sus pacientes? Muchos casos tienen temor al escuchar que quizás necesitan una prótesis de cadera. ¿Cómo es recibida ese diagnóstico? Hay distintas visiones. O sea, siempre una prótesis es algo, entre comillas, catastrófico para la persona porque tiene una idea que es como una cirugía muy, muy grande. Claro. Y la verdad es que efectivamente es una cirugía grande, de alta complejidad, pero que se hace tan cotidianamente que la cirugía misma puede durar entre 45 minutos a 1 hora y media. O sea, no es tanto. Ya no es como antes, que había transfusiones, hay muchos medicamentos, ha evolucionado de tal forma que se puede hacer incluso con robot. Hay una serie de pasos que han ido en beneficio del paciente y las técnicas quirúrgicas también que se ocupan. De tal forma que, claro, es algo complejo, es un paso importante, pero si es necesario, si está con mucha molestia, uno ve después de. Claro. Hay muchos casos, tengo pacientes que han estado esperando que las células madres funcionen por 10 años o que los tratamientos kinesiológicos funcionen porque tienen miedo. Y el día que se operan dice, ¿por qué no me operé antes? ¿Por qué no lo hice antes? Hay un temor quizás también a la rehabilitación que puede sonar más larga, más prolongada, más trabajosa de lo que realmente es. Claro, y también hay, en relación a eso, y las técnicas han ido cambiando. Antiguamente, yo me acuerdo, profesores míos decían la cirugía de cadera tiene que estar un mes acostada. Actualmente no es así. Hay cirugía incluso de alta complejidad que son ambulatorias. Uno se opera en la mañana, una prótesis de cadera o prótesis de rodilla, y se va de alta en la tarde a su casa. Eso cumpliendo ciertos requisitos. Pero en general una cirugía que la idea es estar caminando el mismo día. Claro. Movilizándose precozmente. La mayoría de las personas están en 2 semanas usando bastones, pueden estar en algunos casos manejando en 2 semanas, con precauciones también. Y con licencia, por ejemplo, si la persona tiene menos de 65 años, personas que toman entre 1 hasta 4 meses máximo. Perfecto. Doctor, se nos pasó volando el programa, nos queda muy poquito tiempo, solo muy cortito. ¿En qué caso usted diría sí o sí tiene que asistir al traumatólogo de cadera por ejemplo, sintomatología que necesitaría una prótesis de cadera? Lo primero es la incapacidad. O sea, son dolores que son constantes, que no se alivian y que van empeorando día a día. Empiezan a usarse muchos medicamentos que empiezan a dar daño en el estómago, en los riñones. Entonces, finalmente, por tratar de evitar una eventual cirugía, que puede no ser cirugía, está haciéndose más daño en el resto. Entonces, claro, dolor constante, progresivo, que esté limitando sus actividades cotidianas, mejor consultar. Mejor consultar. Muchísimas gracias, doctor, por esta revisión que hicimos. Son muchísimos temas. Por supuesto, se nos quedan varias cosas en el tintero, pero por lo menos para quienes puedan estar sufriendo algún problema, algún dolor específico, recomendarles también que, por supuesto, asistan al especialista, en este caso, a un traumatólogo. Muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes los invitamos a seguir en compañía de 24 horas, a seguir informándose en nuestro canal informativo. Buenas tardes. Chao.